Vamos a Lucas capítulo 11. Ahí continuaremos la enseñanza que comenzamos el jueves. Tengo un encargo del Señor y quiero continuar cumpliéndolo con ustedes. Y quiero ser fiel en continuar impartiendo los pensamientos del Espíritu que me han sido concedidos para la casa de Dios. Hemos adorado, hemos entregado nuestras ofrendas. El Señor ha recibido, está agradado con su pueblo que se junta para adorarlo. Y ahora nuestros corazones se inclinan, se disponen y nuestros oídos se inclinan para escuchar la voz de nuestro Dios. ¿Cuántos quieren oír voz de Dios? Amén. Que Él nos hable como ha orado nuestro pastor. Hable a nuestro espíritu, a nuestros corazones y nos dé entendimiento. Hemos estado orando constantemente para que nos ayude y confiamos que así lo hará. Muy bien. Lucas 11, versículos 24 hasta el verso 26. Dice así la palabra de Dios. ¿Todos listos? Cuando el espíritu inmundo ha salido de un hombre, anda por lugares secos buscando reposo y, al no hallarlo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando regresa, la halla barrida y adornada. Entonces va y trae otros 7 espíritus peores que él. Y después de entrar, habitan allí. Y el estado final de aquel hombre llega a ser peor que el primero. Diga: espíritus peores producen una peor condición. Pareciera que hay niveles de maldad en los espíritus, en los demonios. Hay algunos que son peores que otros. Pero en el reino de la maldad, como dice Efesios capítulo 6, verso 12, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El menos malo es malísimo. Cuando se habla de la naturaleza de Satanás y de sus demonios, eran ángeles buenos, eran ángeles santos que tenían ministerios, asignaciones en el cielo. Y llegó un momento, como dice en el libro del profeta, dice: hasta el día en que se halló en ti maldad. ¿Qué se halló en él? Maldad. Ahí se convirtió en el ángel de las tinieblas, Satanás. Y se desata, empieza el misterio de la iniquidad a operar. Primero se manifestó en el cielo, pero allí no prosperó, fue lanzado con todos los demonios que siguieron a Satanás y operan en los aires, dice la Biblia, afectando el sistema de la tierra. Y es tan real ese mundo que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay cantidades de narrativas, historias, acontecimientos relacionados con los demonios, con las actividades demoníacas. De hecho, culturas antiguas estaban completamente dominadas por el reino de las tinieblas, como Canaán, los cananeos, Sodoma y Gomorra, ciudades enteras, sistemas dominados por la oscuridad. Dios quiso que en su pueblo fuera diferente y trazó leyes, órdenes, formas de vida con su palabra. Vemos en el ministerio de Cristo constantes manifestaciones de exorcismo, liberaciones, una realidad del mundo espiritual. El reino de la maldad, de la iniquidad.
notamos que no solamente Jesús bregaba con las expulsiones de los demonios. La Biblia habla de que anduvieron algunos por ahí que echaban fuera demonios. Y hubo una ocasión que los apóstoles le dijeron al Señor: porque no nos sigue, nosotros se lo prohibimos. Y Jesús le dice: déjenlo, porque el que no es contra mí está conmigo. El hecho de que no me siga, si lo está haciendo en mi nombre, lo está haciendo como es. Déjenlo. O sea que no solo Jesús estaba llevando a cabo una batalla en contra del poder de las tinieblas. Habían otras personas que se dedicaban a esas acciones exorcistas. Vemos en Éfeso, en Hechos 19, los hijos de un tal Esceva, unos 7 hijos de un tal Esceva, ambulantes, andaban también reprendiendo, pero usando la magia, porque no solamente el exorcismo fue hecho en el poder legítimo del dedo de Dios en Cristo, sino que habían brujos y magos que se dedicaban a ejercer la misión del exorcismo, echar fuera demonios. Pero Jesús aquí plantea una diferencia de cuando es el dedo de Dios y cuando es el de los hombres. Cuando dice: vuestros hijos, ¿por quién los echan? Si yo lo echo por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién? O sea que los discípulos de los religiosos también practicaban el exorcismo. Pero Jesús dice que lo que ellos hacían era barrer y decorar la casa. Dice: cuando el espíritu inmundo sale, ellos salían. Pero cuando Jesús le hacía así con el dedo de Dios, ellos no salían, eran sacados, desalojados para siempre. No es lo mismo que usted salga que a usted lo echen. Y es ahí que se ve la diferencia. El que salió porque se cansó, que me están molestando estos religiosos a cada rato, vamos a salir un rato a ver si se calman y después volvemos. O vamos a buscar otro lugar, esa es la idea, para que no nos molesten más. Vamos a buscar otro lugar. Y cuando andan buscando ese otro lugar para mudarse y zafarse de la molestia de los religiosos, no lo encuentran y dicen: vamos a nuestra casita ya que está adornadita, barridita. Y como dice Mateo, desocupada también. Y vuelven con 7 más, peores que ellos. Dice que la condición, la metástasis del mal resulta peor. Pero diga: en mí ya eso no puede suceder. El que fue liberado, el que fue limpiado por Jesucristo, por el dedo de Dios, nunca el reino de la maldad puede hacer metástasis otra vez en su vida. Como yo les explicaba el jueves, tal vez usted puede caer en una debilidad momentánea, temporal, pero llega un momento que usted se arrepiente y confiesa, se levanta. Los reflejos, los residuos a veces nos afectan, pero usted no se acostumbra más, como dice Juan, usted no practica más, usted no cae más en el poder. Esa casa es de Dios, su casa es de Dios, su cuerpo es de Dios, su vida es de Dios. Usted confiesa y el Señor lo limpia. Pero cuando hay metástasis, que la persona vuelve y recae y su situación es peor, ahí hay algo cuestionable. A lo mejor hubo religión, pero no hubo regeneración. ¿Entiende? Yo soy de los que creen que uno que nació de nuevo de verdad nunca volverá a ser peor que como era antes. Yo creo en eso. Puede caer porque el Señor condenó el pecado en la carne y la carne está ahí y a veces usted sabe, pero usted se levanta y cuando se levanta le pone el pie en la cabeza a esa serpiente en el nombre de Jesús. Pero volver a ser peor que antes, cuando el dedo de Dios fue el que actuó en usted. Nunca seré igual. No, 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 yo nunca seré igual. Cuando conocí a Cristo, nueva vida comenzó y ya nunca seré igual. Nunca, nunca, nunca.
Y usted tiene que proclamar eso cada mañana al despertar. Yo nunca seré igual que antes. Del otro aplauso al que vive. Amén. Pero vamos a ir aprendiendo lo que es la naturaleza de la metástasis del mal, para que, habiendo conocido por revelación de Dios cómo es que opera el genoma de Satanás, de la iniquidad, poder distinguir y entender la vida a la que hemos sido llamados y nuestras generaciones. Ya ustedes, los que estuvieron el jueves, tuvieron el contexto de la base, vimos los dos misterios, las fuentes de los comportamientos humanos, vimos el origen del mal, el origen del bien, el misterio de la iniquidad, el misterio de la piedad. Vimos que el misterio de la iniquidad como tal es metastásica. Es algo que la persona puede tener un alivio, pero regresa y es peor, porque regresa para asegurar y destruir. En lo natural tomamos este término, la metástasis, es como se llama esta serie de enseñanza, metástasis, por lo que representa en lo natural ese fenómeno cuando se trata de la enfermedad del cáncer, que generalmente los científicos, oncólogos, médicos dicen que el 90% de las muertes por causa del cáncer es por la metástasis, cuando regresa. Entonces, es importante entender que en la vida espiritual se da algo. En el mundo espiritual se da algo semejante cuando se vive una vida religiosa y no una vida de verdadera esencia. Cuando hay una aparente piedad pero no hay eficacia de ella. Entonces hay que entender, la iglesia tiene que entender, porque hay mucha religiosidad, mucha superficialidad y mucha liviandad en medio del pueblo de Dios. Lamentable decirlo, amado. ¿Por qué? Porque Satanás trabaja agresivo, horas extras, para tratar de llevar a cabo su obra del mal, y no respeta lugar, espacio, ni persona, ni individuo, ni familia. Quiere destruirlo todo. Quiere encerrar el círculo completo para que Dios no tenga entrada. ¿Cómo se dan estas cosas? Vamos hoy a continuar y vamos a ver la metástasis generacional. Vamos a hablar de las generaciones. Quiero que usted mire conmigo ahí en ese contexto mismo de Lucas 11. Cuando leemos el verso 21 dice: cuando el hombre fuerte y armado guarda su propia casa, algunas versiones dicen la ciudad, su ciudad, sus posesiones están en paz. Luego usted se mueve al verso 24, al 26 donde leímos, y va a ver que en el verso 24 al final dice: volveré a mi casa, regresaré, es la palabra, regresaré a mi casa de donde salí. Y el 25 dice: y cuando regresa, la halla barrida y adornada. Luego, cuando trae los 7 espíritus peores que él, que el que salió, entra y habita allí, y el estado final de aquel hombre llega a ser, mire esa palabra, peor. El estado final llega a ser peor que el estado inicial. O sea que cuando el mal se vuelve a levantar, las ataduras antiguas, el pecado antiguo, si regresa con más fuerza para destruir. Una recaída siempre es más golpeante y más catastrófica que una simple caída. Es más fácil ganarse un alma para Cristo que restaurar a una que estuvo y se salió y se descarrió. Pedro dice: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a su cieno, al lodo.
Dice que el estado llega a ser peor, dice Pedro también. Y eso es por la naturaleza del gen satánico, del gen de la iniquidad. Algo con lo cual no se puede jugar, no se puede coquetear, no se puede ser indulgente, pasivo. ¿Por qué usted ve que Pablo dice: yo constantemente vivo en un pleito, vivo batallando en el espíritu, vivo en una batalla espiritual? Vivía Pablo orando sin cesar, en una disciplina. Yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No era porque Pablo pensaba que Satanás podía vencerlo, ni porque él había vencido. No, ya Satanás está vencido. Es por la naturaleza que todavía está ahí. Que cuando esa naturaleza, un espíritu inmundo, usando el pensamiento, vuelve y la toca, la levanta y la quiere seducir, se levantan esas moléculas antiguas, esos residuos, esos sedimentos de la carne. Si usted no está lleno de Dios, si usted no está lleno del Espíritu, si usted no está caminando en la palabra, si usted no está en la obediencia del Espíritu, como dice Gálatas, usted no está andando en el Espíritu. Entonces, la intención es que un espíritu inmundo, los espíritus antiguos, quieren venir y llevarlo a usted a un estado peor. No igual, peor. Y por eso dice la palabra peor allí usada, heirón en el griego. Heirón significa gravedad moral, física o mental. Se usa el término en el idioma original. Heirón se usa para un estado de gravedad, un estado avanzado de degradación moralmente, física y mentalmente. Y viene de una raíz que significa algo dañino y es como una peste que se ha agravado. La raíz de esta palabra se traduce hasta algo pestilente. Cuando algo se convierte en una peste es porque se ha agravado. Y esa es la raíz de esta palabra, peor. María Magdalena no pudo haber llegado a un estado peor. Se cree, se interpreta que fue aquella a quien Jesús le sacó los 7 demonios. Aún la tradición lo afirma. Y la vida de María Magdalena se caracterizaba por la prostitución. Lo que indica que esos espíritus que operaban en esta mujer eran espíritus de sexo, de corrupción, perversión sexual, desenfreno sexual. Y ella estaba atada y llegó a un estado, no pudo estar peor, extremo cuando fue liberada. Por eso dice: el que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Que sabían que era una mujer pecadora, entregada a la inmoralidad. Un estado de inmoralidad extremo es una operación de espíritus de la iniquidad, del mal, los espíritus de maldad. Vemos el caso del endemoniado gadareno, no ganadero, como decía un hermano. El endemoniado ganadero, gadareno, de Gadara. Ustedes ven la condición de ese endemoniado por la legión que tenía encima. Violencia, él mismo se hacía daño. Los espíritus inmundos llevan al ser humano a un estado de violencia, un estado de degradación moral. Vivía en el cementerio desnudo. Él mismo se hacía daño. Note usted que la intención y la naturaleza de los demonios es destructiva. Viene para robar, matar y destruir. El caso de la mujer que anduvo encorvada, que Jesús la liberó, estaba atada por el diablo, dice. Y aquel hombre que el Señor lo cura y le dice: vete y no peques más para que no te sobrevenga algo peor.
sea que la intención del diablo no es jugar. La iniquidad no nace para mejorarte, sino para empeorarte. Por eso es que el pecado nunca ha hecho feliz a nadie ni lo hará, sino que lo empeora. Hay personas que han estado muy mal en condiciones difíciles de su vida, pasando por situaciones complicadas que según ellos no tienen salidas humanas y se van a un brujo para tratar de mejorar su situación, y al final ellos y sus generaciones terminan peor. Porque no se puede curar la maldad con la maldad. Entonces dice, luego usted lee en el verso 29, dice el 29, ahí mismo en el contexto, y apiñándose las multitudes, él comenzó a decir, ¿esta qué? Generación. Todo esto está en el contexto. Esta generación mala es una generación que está en una metástasis del mal. La palabra mala que utiliza Jesús, ponereia, es la palabra que se utiliza para nombrar a Satanás, el maligno, como tal. Es un grado avanzado metastásico del mal. Esta generación que está al nivel peor, eso es lo que quiere decir Jesús. Es la peor de todas las que han pasado. Pide señal y no le será dada ninguna señal sino la señal de Jonás. Jesús había hecho cantidades de señales y estaba echando fuera a los demonios, pero ellos mismos le decían a él, es por el diablo, es que tú y Satanás son amiguitos. Son panas, eso es lo que quieren decir. Y como tú y Beelzebú se ponen de acuerdo para hacer un truco, esa es la idea. Porque ¿cómo Satanás puede echar fuera a Satanás? Al menos que no sea por un truco, un jueguito, un montaje. Lo que le están acusando a Jesús, tú lo que estás haciendo es un montaje. Tú eres un ilusionista que viniste a impresionarnos. Pero es que el diablo, el príncipe de los demonios, y tú son amiguitos. Y se ponen de acuerdo para que salgan. Ahí es que Jesús le dice, ok, si yo y estoy, entonces ¿por quién lo echan los hijos de ustedes? Y ahí él establece la diferencia de cuando es el dedo de Dios. Si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Esto no es religión, es reino. Reino no es escobita y maquillaje, cosmético, que la palabra en el original, las dos palabras en el original griego es escoba y cosmético. Oiga bien, la casa cuando Dios verdaderamente la limpia, no lo hace con escobita y cosmético. Le mete espada de dos filos. Le mete fuego, que es la palabra. La regeneración te cambia el gen. Y Jesús le plantea la diferencia. Yo no vine a barrer y a decorar. Yo vine a establecer el reino. Y por eso cuando saco al diablo no entra más. Cuando lo ato ya él no puede, le quito el botín. Aleluya, y lo reparto. Pero cuando habla de ellos dice esta generación malvada, maligna, peor, ponereia. Generación de Satanás. Cuando usted ve que Jesús o los apóstoles llaman a una generación maligna, usando la palabra en el original ponereia, están diciendo hijos del diablo. Una generación que tiene el gen satánico. Y Jesús había hecho muchas señales, pero para ellos no era suficiente, porque según la teología de ellos, si el verdadero Mesías que vendría, si Elías hizo bajar fuego del cielo, el Mesías va a hacer bajar constelaciones, estrellas y hasta planetas cerca del cielo. Esa era la idea, que los milagros del Mesías iban a superar los de Elías. Si Moisés abrió el mar rojo, olvide,
el Mesías le iba a decir al cielo, a la catarata, ábranse y caer. Esa era la idea que hay en la teología farisaica y de los teólogos de ese tiempo, que el reino del Mesías se esperaba como la mayor gloria de Israel y empezaría tumbando el imperio. Empezaría tumbando el imperio. Y como ellos no veían constelaciones cayendo, ni veían que Jesús tumbó al César, ni le quitó el yugo del Herodes que estaba maltratando al pueblo, seguían en su tronito. Y no veían tampoco que Jesús abría ríos ni mares como hizo Moisés y Elías cuando abrió el Jordán. Entonces decían, eso para nosotros no es suficiente que tú sanes esos cojitos y esos cieguitos le dé vista. Nosotros queremos ver señales de como hicieron aquellos. Y por eso es su generación incrédula del diablo son ustedes. Era un gen, hermano. ¿Y usted cree que eso sale con escobita y maquillaje? ¿Usted cree que en una casa que donde vivían era un demonio hay que limpiarla con una manguerita de agua? Eso hay que meterle, mire. Peor que como hacían con la lepra en Israel, que quemaban las cosas. Porque lo que pasa es que nosotros, la mayoría de nosotros vinimos al evangelio creyéndonos que éramos buenos. ¿Sí? Era lo que decíamos cuando nos predicamos. Y yo no he matado a nadie. ¿De qué tengo yo que arrepentirme? Si yo no he matado, yo no he robado. Es el gen que tú tienes dentro de ti el problema. No es lo que haces, es quién eres. Es el espíritu de la iniquidad que viene de generación en generación y lo tienes dentro. Y te engañas que eres bueno. Y muchos están aquí sentados adorando. Soy bueno. Dios me salvó porque yo era bueno. ¿O no? Muchos piensan, lamentablemente, no han entendido que Dios me salvó porque yo era mejor que mi vecino. No, es que te salvó porque tú eras peor. Porque no hay peor que el que es malo y se cree bueno. El que es malo y dice, soy malo, como aquel publicano. Y pum, y se da como una tambora. Pum, soy malo, Señor. Pero el que es malo y se cree bueno es peor que el malo. Está engañado. Entonces, no nos damos cuenta de dónde Dios nos sacó. Y por eso jugamos con las cositas malas. Y seguimos haciendo cositas que son inofensivas, que a Dios no le gusta, pero no son tan malas. Fulano, que la mayoría lo hace. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Lo sabe Dios. ¿Y sabe quién más? Los demonios que están operando en tu mente. Porque si eres de Cristo ya no pueden entrar, pero te bombardean la mente para llevarte a las prácticas antiguas. Generación. Y mira el 47. Salte al 47. Ahí mismo. Ay de ustedes, porque edifican, ahora está hablando a los escribas y los fariseos, porque edifican los sepulcros de los profetas, pero sus padres los mataron. Mire dónde los lleva, a sus ancestros. Ustedes, sus padres lo mataron y ustedes le adornan los sepulcros. Noten bien. Y mira el 48. Sí, mi pastor. Es una ironía. Ustedes van a ver cómo Jesús le va aterrizando. El 48 dice, con eso que ustedes hacen, son testigos y consienten en los hechos de sus padres. Porque a la verdad ellos los mataron, pero ustedes edifican sus sepulcros. Por esto la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán. O sea, ustedes harán lo mismo o peor que sus padres. A unos matarán y a otros perseguirán. ¿Para qué? Para que de esta generación sea demandada la sangre de todos los profetas
que ha sido derramada desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, quien pereció entre el altar y el santuario. Sí, les digo que la sangre de ellos será demandada. ¿De quién? De esta generación. Mire cómo Jesús describía a esta generación, la maligna, la mala, porque era una metástasis de las antiguas. Eran peores. Y usted ve el comportamiento de esos religiosos hacia Jesús. Amado, Jesús era tan bueno que Jesús no le hacía daño a nadie. Usted sabe cuando usted dice, yo soy una masita de pan. Hermano, Jesús era un copito de nieve comparado con una masita de pan. Lo más bueno que ha existido, lo más sano, lo más puro fue Jesús. Y mire cómo andaban detrás para matarlo. Por envidia, por la perfidia, porque se creían ellos los que tenían la verdad. Pero era una generación peor que las antiguas. El pecado de los padres hizo metástasis en ellos. Y por eso eran peores. Y eso era un gen de la iniquidad. Diga, espíritu generacional, familiares. ¿Qué pasó? Bueno, que se dio un empeoramiento de la condición. Jesús se enfrenta a la peor generación de Israel. Al colmo. Entonces ahí se revela lo que es el gen cancerígeno de la iniquidad. Generación ponereia, generación maligna del diablo. Habla del gen cancerígeno de la iniquidad. Vamos a Éxodo, vamos a entrar ahora en un camino de revelación. Lo voy a llevar, quiero que usted mantenga mucha atención, así como usted está siga, porque lo voy a llevar a través de un camino de revelación bíblica que le va a hacer entender esto, de lo que es la metástasis del gen de la iniquidad. ¿Y qué es la iniquidad? Éxodo 20, vamos a empezar ahí en los 10 mandamientos. Verso 1 hasta el verso 5. Vaya conmigo y vamos a ver algo. Vamos a empezar allí. Vamos a explorar un poquito la palabra. Éxodo 20, 1 en adelante dice, y Dios habló todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni les rendirás culto, porque yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso que castigo ¿qué? La maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación de los que me aborrecen. Mírenme acá. Muchas veces, sobre todo yo cuando era nuevo, que empecé mi vida cristiana, leí los 10 mandamientos y leí ese texto y decía, pero ¿por qué Dios tiene que castigar a los hijos por el pecado de los padres? Era una interrogante en mi corazón. Si ellos fueron los que faltaron, ¿por qué nosotros tenemos que? Los hijos tienen, parece como injusto, ¿verdad? Hay algunos que también dicen, ¿y por qué el Señor no mató a Adán y a Eva, hizo otros? ¿Usted lo ha escuchado? ¿O por qué no se llevó a Caín, mató a Caín antes de que viniera esa generación que dañó la generación de Noé? Y pensamos así porque estamos pensando en nosotros. Usted está pensando en que Dios, usted sabe cuál es la mentalidad nuestra, que es gen satánico, que Dios existe para arreglarnos el mundo a nosotros, para evitarnos el mal a nosotros. Es como aquel hijo que está siendo criado y él piensa que su papá y mamá están ahí es para arreglarle su mundo, es para construirle su castillo. Y ese niño se cría consentido, hermano, porque él piensa que papá y mamá existen
me trajeron al mundo para que yo sea feliz, para hacerme feliz. Pero ese niño nunca se imagina que él va a llegar a una edad cuando él va a tener que enfrentarse a la vida sin papá y mamá. Y ahí es que se va a dar cuenta si está en capacidad, si pasó la prueba para enfrentarse a la vida. Yo escuché, tal vez muchos de ustedes en las redes salió el testimonio del cantautor Nelson Ned, brasileño, chiquitico, el pequeño gigante de la canción. ¿Quién no escuchó a Nelson Ned? Los que no han nacido. Oiga, y él decía que su mamá, aunque él tenía su defecto de su enanismo, su mamá le decía: yo no voy a crear un mundo para ti, yo te voy a crear a ti para el mundo. Te voy a criar a ti, o sea, te voy a enseñar a enfrentarte. Y eso para él nunca se le borró eso de la mente. No te voy a acomodar la vida porque tú seas enanito. Te voy a hacer fuerte para que tú te enfrentes a pesar de tu condición al mundo. Y eso fue, dice él, que a él le daba el impulso para él llegar donde llegó. Pero la mayoría de los seres humanos, cuando pensamos en Dios, pensamos en un Dios como los paganos que existe para hacerme feliz, para arreglarme la vida. Y yo te digo 1000 veces, millones de veces, que eso es una mentira del diablo. Dios no existe para arreglarte tu mundo. Dios existe para ser glorificado. Porque por Él, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Él sea la gloria por los siglos de los siglos, dijo Pablo. Y eso Moisés lo entendió. Porque Dios le propuso a Moisés, le dijo: yo todo este pueblo te lo destruyo y te hago uno nuevo. Pero Moisés no se veía a sí mismo, sino la gloria de Dios. Y dijo: ¿cómo va a ser, Señor, que tú vas a hacer eso? Van a decir los egipcios: tu gloria está en juego, tu dignidad y tu reputación está en juego. Y el Señor dijo: ¿qué? Pero eso era lo que Dios quería oír. Ese es el Espíritu de Cristo. Ese es el gen de la piedad. Hermano, Dios no existe para arreglarte tu mundo. Dios existe para que tú lo glorifiques. Para que tú entiendas, amados míos, que Él te hizo generación para mostrar en ti su gloria. Para satisfacerse en ti. Y cuando tú piensas no en ti, sino en el que te hizo y la gloria del que te hizo, tú vas a esforzarte en ser más como Él, vivir más para su agrado. No en que Él te arregle lo tuyo. Él pudo haber matado a Adán y a Eva y hacer otro nuevo. Él pudo haberse quitado del medio. Pero ¿qué iban a decir Satanás y los demonios? Los matas, ¿verdad? Porque tú sabes que te voy a hacer fracasar tu plan. No, el Señor lo dejó para demostrarle al diablo que su plan no fracasa. Él tenía en mente una generación de piedad a pesar de la impiedad. Amado, amada, iglesia del Señor, tú eres la prueba de que el plan de Dios no fracasa a pesar del diablo y su gen. Eso es gloria. Entonces, la maldad de los padres sobre los hijos, ¿por qué? Porque Dios iba a tener que verse obligado, iba a tener que sufrir por generaciones el aumento del gen satánico hasta un tiempo determinado que llegara a un colmo. La misericordia está en que Él le puso un colmo en donde Él actúa, visita la maldad. Pero la idea no es que Dios está castigando a los hijos por ser inocente. La idea es que en las generaciones se iba a dar una revolución del mal. No evolución, revolución. No es lo mismo. Y lo van a ver más adelante. Y bueno, voy a dejar que revolucione esto hasta la 4ª generación. Y ahí lo visito, ¡pah! Y traigo un cambio. Eso es misericordia. Pero yo me voy a reservar un remanente de gloria. Yo voy a demostrarle al diablo que mi plan no va a fracasar. Y al final lo voy a destruir. Y lo va a destruir, oiga, por medio de la iglesia piadosa, dice la Biblia. Entonces, si usted compara, cuando habla en el contexto de la idolatría, note, se menciona la maldad. Yo visitaré la maldad. La palabra maldad tiene una connotación que cuando leemos, por ejemplo, mire en Josué,
Vaya conmigo a Josué 24, rapidito. Vamos a caminar un poquito. Josué 24. El versículo 1 en adelante dice. Usted puede seguirlo en la pantalla, ganamos tiempo. Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem y convocó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces y a sus oficiales. Ellos se presentaron delante de Dios y Josué dijo a todo el pueblo: así ha dicho el Señor Dios de Israel. Sus padres, vaya mirando. Sus padres, Taré, padre de Abraham y de Nacor, habitaron antiguamente al otro lado del río y sirvieron a otros dioses. Pero yo tomé a su padre Abraham del otro lado del río, lo traje por toda la tierra de Canaán, aumenté su descendencia y le di por hijo a Isaac. A Isaac le di por hijos a Jacob y a Esaú. A Esaú le di la región montañosa de Seir para que, y ahí sigue hablando de lo que le dio. Y luego usted mira, vamos a administrar los textos. Salte al 19, vaya al 19. Dice: entonces Josué dijo al pueblo: no podrán servir al Señor. Oiga, ustedes no van a poder permanecer, esa es la idea, sirviéndole al Señor. ¿Por qué? Porque Él es un Dios santo y un Dios celoso. ¿Se acuerdan el mandamiento? Yo soy Jehová, Dios celoso. Y un Dios celoso, dice, Él no soportará sus rebeliones ni sus pecados. Si ustedes dejan al Señor y sirven a dioses extraños, Él se volverá y los castigará y los exterminará después de haberles hecho bien. Ahora usted se va al 29, salte al 29. Sucedió que después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, cuando tenía 110 años, y lo sepultaron en los terrenos de su heredad en Timnat Serach, que está en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. Muere Josué y lo entierran. Y no acabaron de enterrarnos literalmente sobre su cadáver. Israel sirvió al Señor todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, quienes conocían todas las obras que el Señor había hecho por Israel. Y sepultaron, y luego más adelante murió también Eleazar, o sea, la generación que tenía frenado el gen. Oiga, el liderazgo piadoso, Josué, Eleazar, que eran con su ejemplo y su celo para que se mantuviera la obediencia. Y el gen de los padres, Taré y compañía de allá, de Canaán, no hiciera metástasis cuando ellos se mueren. Y viene otra generación, ahí se mete el tiempo de los jueces. Cada quien hacía. Vaya Jueces, ahí mismo. El libro de Jueces, el capítulo 2, verso 6 en adelante. Para que vea la metástasis. Después que pasó la generación del tiempo de Josué, vino la nueva que no conocía. Dice: y cuando Josué ya había despedido al pueblo, los hijos de Israel se fueron cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra. El pueblo sirvió al Señor todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, quienes habían visto todas las grandes obras del Señor que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió cuando tenía 110 años y lo sepultaron en el terreno de su heredad en Timnat-Serach, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. Y toda aquella generación fue también reunida con sus padres. Siga leyendo. Después de ellos se levantó otra generación que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales y abandonaron al Señor. Diga conmigo, metástasis. Y esa metástasis no fue de la generación de Josué y los ancianos piadosos y los sacerdotes. Fue la metástasis de Taré.
como lo profetizó Josué en el capítulo 24. Dijo, ustedes no van a poder servirle a Dios porque va a venir una metástasis. Ustedes son gente que son incrédulos. Le han estado dando problemas al Señor. Y yo sé que después que nos vayamos esta generación que es celosa por la piedad, ustedes van a caer otra vez. Y así mismo fue. Viene el tiempo de los jueces. Y oiga cómo me hacía pensar el Espíritu que este fenómeno se ha ido dando a través de la historia. No solamente en el tiempo del Antiguo Testamento y del Nuevo, sino en la historia de la iglesia. Cuando mueren los piadosos, cuando muere una generación que teme a Dios y se levanta otra que por la operación de los espíritus de la apostasía vienen y desconectan la presente generación de la que había pasada, se levanta, se vuelve una metástasis y entra la apostasía. Se daña. Y miren, es triste, pero eso tiene que ver con nuestra naturaleza. Cuando no se mantiene la senda de la piedad, la senda de la seriedad por la santidad, cuando no se cela la honra, cuando no se mantiene en el corazón de los hijos el celo por la honra que le transfirieron sus padres, esas generaciones se van perdiendo. Y el mal regresa con una peor fuerza. Amado, nunca en la historia de la iglesia había estado en tanta vergüenza como está en nuestros tiempos. Las cosas que hoy se ven en la iglesia, cuando usted simplemente escucha que dentro de una iglesia llamada iglesia evangélica o cristiana se levantan pensamientos y filosofías existencialistas por modernistas que permiten un liderazgo perverso de homosexualismo y lesbianismo, es porque la cosa es crítica, es una metástasis. Cuando usted escucha las enseñanzas que hoy se predican en las iglesias, donde se ha metido la hechicería, la brujería, la metafísica, el materialismo, la inmoralidad, las licencias para pecar, amado, uno se pregunta, ¿qué está pasando? Una metástasis, porque el pecado está condenado en la carne está ahí. Y si nosotros no mantenemos el celo por la santidad, si no mantenemos la seriedad de nuestra relación con Dios, si no entendemos qué significa la herencia de la piedad, hermanos, podemos caer y recaer y hacer más daño a nuestras generaciones. Entonces, note usted el gen cancerígeno de la iniquidad, cómo hace metástasis aquí. Y Josué se lo dice, la maldad, la iniquidad se va a volver a levantar y ustedes no le van a poder servir al Señor. ¿Por qué es que el diablo quiere dañar tu vida y las generaciones? Porque el diablo no quiere que Dios sea servido, quiere que le sirvan a Él. Mire Deuteronomio 32, 17. Todo para que entendamos que la maldad mencionada, que es realmente iniquidad en el original, tiene que ver con la idolatría. ¿Por qué? La iniquidad está ligada a hacerse imágenes, inclinarse a ella y adorarla. Mire, Deuteronomio, los versículos van a ir aclarando esto. Deuteronomio capítulo 32, verso 17. Puede leerlo en la pantalla y me ayuda con el tiempo. Dice el 17. Si usted lee el 16 empezando, y se le provocaron a celos, porque en el contexto del mandamiento de Éxodo 20 dice, yo soy un Dios celoso. En el contexto de la idolatría y de las imágenes, le provocaron a celos con dioses ajenos, lo enojaron con abominaciones, ofrecieron sacrificio a quienes, a los demonios, no a Dios, a dioses que no habían conocido, a dioses nuevos, llegados de cerca, a los cuales sus padres no temieron. Oiga, note cómo a través de la idolatría el gen satánico se transfiere a las generaciones. Y yo te pregunto, ¿cuántos de nuestros ancestros no fueron idólatras? Cuando usted ve el cuadro de nuestros pueblos latinoamericanos,
y usted estudia las raíces de las creencias de los pueblos del Caribe, afrocaribeños sobre todo, y de ahí todos los demás, la herencia de la religión popular que nos trajo un sincretismo de idolatría con cristianismo, sustituyendo, amados míos, costumbres paganas, implementándolas a las cristianas, tratando de así cambiar la forma de adoración de los paganos y dándole un ropaje de cristianismo, pero dejándole los mismos ídolos con otros nombres, los mismos rituales con otros nombres. ¿Y cuál ha sido la herencia de nuestros pueblos? Mira Haití, mira Cuba. ¿Ustedes creen que el problema de Cuba es el régimen político que tiene? No, no, mil veces no. ¿Ustedes creen que el régimen de Haití, la miseria de Haití es el régimen político? No, amado. Venezuela, que se conectó y se formó un triángulo del mal allí, de idolatría, de hechicería. Brasil, y podemos seguir mencionando, desde el Caribe a Sudamérica y Centroamérica, pura idolatría, hechicería, imágenes. Entonces la herencia está en lo que está pasando, la metástasis que hay en Latinoamérica del mal, donde el vandalismo, la violencia, la inmoralidad, el desenfreno, el alcoholismo, la prostitución, el adulterio, la fornicación y la brujería, y sobre todo el homosexualismo y todas esas cosas son plagas, hermanos, que tienen a nuestros países sumergidos en la pobreza y en la miseria. Es algo mucho más que socialismo o democracia o lo que sea. Es un gen de iniquidad operante por generaciones. Y de ahí te sacó Dios. De ahí me sacó Dios. De ese fondo asqueroso, de ese fondo negro, de ese fondo de miseria, de ese fondo de pobreza, de ese fondo de ignorancia, me sacó Cristo y me lavó. Yo no puedo estar deseando y jugando con eso más. Yo no puedo sentir simpatía más con eso. Eso es liberación. Entonces, cuando yo me entrego otra vez a adorar, así sea un hombre o una imagen o cualquier cosa que sustituya a Dios, estoy volviendo al fondo antiguo. Cuando yo me entrego a la inmoralidad otra vez, cuando yo me entrego a esas prácticas antiguas, que Dios levanta el celo de Dios y la ira de Dios, yo estoy llamando a una metástasis sobre mí, mi familia y mis generaciones. Y si llega a mí, aún habiéndome convertido o arrepentido supuestamente, y hace metástasis en mí y mis generaciones, es porque fui decoradito y barridito. No hubo regeneración. Entonces los demonios eran la idolatría. ¿Por qué? ¿Por qué Dios? Es que Dios no quiere que nadie adore a nadie más sino a Él. Es que Dios sabe que hay un gen que cayó del cielo, que anda desesperado por meterse donde pueda para dañar y destruir. Y Él sabe cómo lo hace. Si comparamos esto con Levítico 17:7, mira, Levítico 17:7. Estamos dándote la Biblia sobre la metástasis del mal, de la iniquidad. Levítico 17:7, míralo. Usa la pantalla para que ganemos tiempo. Dice la palabra. Así, mantén tu atención, por eso te pido que leas la pantalla, porque así no pierdes la atención. Así nunca más ofrecerán sus sacrificios a los demonios. ¿A quiénes? Tras los cuales se han prostituido. Esto será para ellos un estatuto perpetuo a través de sus generaciones. Cuando usted lee el contexto, Dios se está dando instrucción de cómo es que se le va a adorar a Él. Dios dice, no andará nadie por ahí por los montes, al aire libre y donde quiera, ofreciendo un sacrificio. Yo voy a poner un santuario bajo mi manto sacerdotal en un orden para asegurarnos de que se hagan las cosas como yo las mandé. Que nadie esté inventando sacrificio por ahí. Y a todo sacrificio tenía que ser traído al tabernáculo
y el sacerdote como intermediario presentarlo a Dios en nombre de las personas que lo presentaban por la causa que lo presentaban. Dice, si alguien es agarrado haciendo un sacrificio extraño por ahí por un monte, es digno de muerte. Entonces la razón por la que yo quiero que se haga así, dice el Señor, que me lo presenten aquí, en el orden que yo establecí, es para que no me mezclen la cosa con rituales demoníacos. Porque lo mío no se mezcla. Son dos genes diferentes. ¿Me doy a entender? Eso que dicen, no, mi iglesia es mi casa, yo puedo adorar a Dios en mi casa. ¿Para qué hay que ir a la iglesia? Tienen su propia adoración porque se adoran a sí mismos. Ellos han diseñado un cristianismo, un evangelio a su manera. ¿Entiendes? Dios dijo, no dejando de congregarte como algunos tienen por costumbre. Dios estableció la iglesia y por eso es que nos congregamos, porque Él tiene una familia, una iglesia, una generación que es real sacerdocio, pueblo adquirido, nación santa. Lo aplico, ¿no? Ese gen no es de Dios, que quiere adorar a su manera. Terminan adorando a los demonios, hermano. No quiero decir con esto que si en un lugar no hay una iglesia, Dios no recibe tu adoración. No. En Cristo es diferente. No es ni en Jericín ni en Jerusalén, sino en espíritu y en verdad. Pero es donde no hay una congregación, donde tú no tienes la posibilidad o se prohíbe la iglesia. Pero donde tienes tu iglesia, la Biblia dice que ahí es que tú tienes que adorar con tus hermanos. Y tu relación íntima con Dios, tu devocional en tu casa, en tu habitación. Pero tú tienes pertenencia a una familia espiritual que representa a Dios. Tienes identidad espiritual. Porque lo que pasa es, amado, que el poco discernimiento, no nos damos cuenta que la razón por qué hay una iglesia, una familia, aunque Dios te salvó a ti como persona, dice, añadía a la iglesia lo que iban siendo salvos, dice Hechos. No lo dejaba solo por allá, porque la iglesia le da al creyente una identidad de familia espiritual, sacerdocio espiritual. Es difícil tener identidad espiritual sin pertenecer a una casa de Dios, gobernada por un gobierno piadoso, hombres de Dios que te enseñan, que te dirigen, que te transfieren el manto de la bendición a ti y a tu familia. Y es Cristo nuestra identidad. Él es la cabeza, la piedra angular y también es el fundamento de la iglesia. Pastor de un rebaño. Para que no otra vez relaciona los sacrificios y la idolatría con los demonios. Amado, con los demonios. Luego el Salmo 106, poderoso este texto del Salmo 106. Sigamos viendo si hay en su Biblia conmigo. Dice el Salmo 106. Mire bien, el verso, coger el texto 37 en adelante, mire cómo dice. Sacrificaron sus hijos y sus hijas, ¿a quiénes? A los demonios, otra vez. ¿A quiénes? A los demonios. O sea que la Biblia habla que sí existen. Hay un gen maligno. Sí operan. Y oiga, piden víctima, piden sacrificio. Ellos piden. ¿Qué hicieron? Según el texto 37, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que sacrificaron a los ídolos de Canaán. Ve que dice demonio, después dice los ídolos. ¿Lo ve? En el 38. La tierra fue profanada. ¿Qué pasó? Que la tierra contaminada, pervertida originalmente. Fíjese que el efecto, el gen entró a los padres, por los padres que sacrificaron a sus hijos y terminó contaminando la tierra. Metástasis. La tierra fue contaminada.
Y sigue diciendo, con los hechos de sangre. Así se contaminaron con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Por tanto, la ira del Señor se encendió contra su pueblo y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones y los que los aborrecían se enseñorearon de ellos. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, pero ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados. ¿A causa de qué? ¿A causa de qué? La palabra ahí es la misma que aparece en Éxodo 25, que se traduce iniquidad. Fíjese que todo eso fue por el gen de la iniquidad que estaba operando en esas generaciones. ¿Usted puede ver eso, hermano? Porque nosotros decimos, Dios creó al hombre y le dio espíritu, alma y cuerpo. Note bien, ¿por qué te hizo así? Oye, el ser que tú eres, la forma como Dios te creó, ponme atención a esto, por favor. Ponme atención. La naturaleza de quien eres, espíritu, alma y cuerpo, tiene que ver con cómo lo espiritual va a operar en ti. Significa que tú eres un ser que puede ser influenciado por un mundo espiritual, sea positivo o negativo. Dios te creó para Él operar en tu espíritu y desde tu espíritu impartirte la vida y su virtud, su imagen y semejanza, y transferirla a tus generaciones. Toca tu espíritu, del espíritu ministra tu alma, de tu alma ministra tu mente y tu cuerpo, y de ahí al medio que te rodea. Ese es el diseño. Ahora, cuando el hombre cae en la iniquidad, el gen de la iniquidad atrapa al hombre, el espíritu del hombre está bloqueado. Ahora el diablo invade tu alma. Oye bien, porque el diablo no puede operar en ese espíritu porque Dios lo bloquea. Es centro exclusivo de operación de Dios. Pero el diablo invade tu alma. Dice que él ciega el entendimiento de los incrédulos. Y desde tu alma afecta tu mente y tu cuerpo y tu medio y tus generaciones. El gen de la iniquidad opera en tu alma. Entonces, por eso usted ve el factor de la mente. Se habla que son misterios científicos. Que los científicos, los biólogos, lo explican de una manera, pero ellos saben que hay un fondo misterioso en eso, que no se puede explicar si Dios nos revela qué es lo que Él hizo y puso ahí. La dopamina, la serotonina, esa sustancia del cerebro donde se graban las cosas y donde se produce el placer, la alegría, la tristeza, la depresión, son diseños de Dios que están ligados a la operación en tu espíritu y en tu alma. Entonces el diablo va a condicionar tu pensamiento, tu dopamina, tu serotonina. Si no es el Espíritu de Dios que te está sembrando la palabra de Dios, el pensamiento de Dios, las instrucciones de Dios en tu espíritu, en tu alma y en tu mente, el diablo te va a bombardear tu alma y te va a invadir la sustancia cerebral que te produce el placer, las condiciones, la alegría, la tristeza y que te hace adicto o dependiente a las cosas. Porque el diablo estudió a Dios y conoce al hombre también. ¿Y qué pasa? Que de repente tú juegas con actividades adictivas, te metes en vínculos y tú perseveras en eso, permanece en eso, lo practica, como dice la Biblia, lo practica, y eso se convierte en parte de tu vida que va a afectar no solamente tu forma de comportarte, de hablar, de reaccionar, de actuar, de proceder, sino la de tus generaciones. Entonces, todo ese resultado va a venir de acuerdo a cuál es el espíritu que está gobernando tu ser. ¿A cuál es que tú le estás haciendo caso? ¿Al cual es el que te estás exponiendo más? Entonces, ¿qué pasa?
Dios dice, no se junten, no practiquen eso, porque Dios sabe lo que Él ha hecho. Y Él dice, si se meten en eso, entonces su alma va a ser cautivada, su cerebro, su mente, sus capacidades cognitivas, se le van a grabar esas cosas. Y ustedes, en lugar de oírme a mí hacer lo que yo les digo, van a hacer lo del diablo. Entonces, ¿de dónde viene esa cultura, ese sistema de crear cosas adictivas? Ahora hasta las sustancias adictivas están en los alimentos, que no alimentan en realidad, comida chatarra. Le meten a las hamburguesas asuntos adictivos, a todo le meten cosas adictivas para hacerte dependiente. Le han dado al sexo una connotación tendenciosa, perversa, para hacerte adicto. Te han vendido las cosas que Dios hizo para nuestro disfrute y para nuestra felicidad, para nuestro disfrute en piedad. Te lo han vendido en un ropaje de perversión, para que tú, sometido constantemente a eso te hagas dependiente. Y cuando el diablo agarra tu mente y tu alma, entonces tiene tus generaciones. Porque ¿qué es lo que van a hacer mis hijos? Lo que ven en mí, lo que oyen en mí. Porque lo que él heredó en mi gen va a ser reforzado con lo que yo hago, con lo que yo le digo, cómo yo me comporto, cómo yo lo trato, cómo le hablo, cómo lo guío, cómo le enseño, cómo yo también me comporto. Y eso es lo que ellos van a replicar. Generación. Por eso es que Dios dice, voy a tener que visitar la maldad. Me voy a ver obligado, porque va a seguir que eso evolucionando, el mal en ellos. Y mire que en estos textos que le he dado, tiene que ver con un gen demoníaco operando, amados míos. Por eso Pablo dice, yo no quiero que ustedes se hagan partícipe de la mesa del Señor y de los demonios, en 1 Corintios 10, en el Nuevo Testamento. ¿Qué pasa entonces? Escuche esto. Entonces entendemos por qué a las huestes espirituales satánicas se le llaman huestes espirituales de maldad. ¿Lo entiende? De iniquidad. No son amiguitos suyos. No vienen para darle una mejor vida. Los demonios no te pueden dar una mejor vida. Ellos no tienen esa naturaleza. Ellos no pueden. ¿Y sabe cuál es el problema? Que Cristo vino y murió y pagó el precio del pecado por los humanos. Y los que están predeterminados para creer en su evangelio y ser liberados en sus generaciones, ser restaurados, regenerados, cambiados, lo harán. Pero dice Hebreo, Él no vino a socorrer a los ángeles. La maldad, oiga, de los ángeles está intacta, está ahí tal como empezó desde el principio. El sacrificio de Cristo te afectó a ti, pero no afectó a los ángeles caídos. No puede afectarlo. Y como, aunque tú fuiste liberado, redimido, esos demonios están ahí operando su maldad todavía. Y si tú no entiendes que tu lucha no es contra sangre y carne, como dice Pablo, sino contra huestes espirituales de maldad, principados, potestades, poderes en las regiones y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, y tú vives una vida cristiana como que yo ando de turista aquí en la tierra, no sabes que los demonios te quieren hacer caer, quieren impedir que tú puedas servirle a Dios como Dios quiere, y quieren atrapar tus generaciones. No te estoy diciendo eso para que ande así, ay, demonio. No, tranquilo. No. Es para que donde tú, por discernimiento y conocimiento de Dios, disierna que un gen satánico quiere operar en tu vida o en tus hijos, tú los reprendas en el nombre de Jesús y no comiences a jugar con él. Para que no abras puertas que no debes abrir. Entonces, la palabra maldad en estos textos, especialmente en Éxodo 25, es la palabra abá en el idioma hebreo, que significa torcer, pervertir, trastornar. Abá. De abá viene abón, que significa iniquidad. Se traduce iniquidad o maldad extrema. Y en la Biblia, mire cómo se traduce abón. Cuando usted, le voy a hacer una referencia de un libro profético de Oseas, que de ahí vamos a partir a explicar la palabra abón. Dios a Jacob le dio un Betel,
Casa de Dios, diga casa de Dios. Entonces una casa de Dios es casa de la verdad, de la santidad, de la piedad, porque es casa de Dios, como le dice a Timoteo, Pablo a Timoteo, la iglesia, casa de Dios. Entonces, pero ¿qué pasó? El diablo se metió en Baal y los demonios en Israel y convirtieron a Betel en un Bet-Aven. Usted lo puede leer en Oseas capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 8. Se menciona 3 veces Bet-Aven. Y la palabra es una perversión de Betel. O sea, el diablo se metió en Israel y pervirtió la casa de Dios y la convirtió en una casa de vanidad, en una casa de perversión, en una casa de iniquidad. Eso significa Bet-Aven. Una combinación de Bet o Bayit, que es casa en el hebreo, y Abón, que significa iniquidad. Entonces, ¿quién es que está detrás de esto? El diablo, que quiere convertir el Betel en Ben-Aven. Y eso empezó inofensivamente en Israel. Descuidito por aquí, descuidito por allá. Y cuando vinieron a ver, Betel terminó siendo Bet-Aven. Y Dios tuvo que mandar, oiga, un cautiverio de 70 años para limpiarlos. Y lo que hizo fue darle una barriguita y una decoradita porque no estaban listos. El Señor dijo, cuando venga mi hijo, cuando venga la redención verdadera, es que yo le voy a cambiar el corazón. Y le voy a escribir mi ley y le voy a poner mi espíritu dentro de ellos. Ahí le voy a dar una regeneración. Pero mientras Cristo no vino, lo que había era barrida y decoración mientras tanto. Y después volví otra vez la metástasis. ¿Puede entenderlo? Pero a ti Cristo no te dio escobita y maquillaje. Cristo te regeneró. Nunca volverás a ser un Bet-Aven. Eres un Betel de Dios. Tiene que llegar el momento de sentir un orgullo santo de ser casa de Dios. Tiene que llegar un momento de sentir una dignidad en eso como cristiano. De sentir que la piedad me dignifica en Dios, que la piedad me hace excelente. La piedad conviene a su casa. Entonces, en Jeremías 2:19, Jeremías rapidito, 2:19, mire. Mire lo que dice aquí. El Señor Dios de los ejércitos dice, tu maldad, ahí la palabra es Abón, tu maldad te castigará y tu apostasía te condenará. Reconoce pues y ve cuán malo y amargo es el haber abandonado al Señor tu Dios y el no haberme temido, porque desde hace mucho quebrantaste tu yugo y rompiste tus coyundas. Dijiste, no serviré. Ciertamente sobre toda colina alta y debajo de todo árbol frondoso te echabas tú, oh prostituta. Yo te planté como una vid escogida, como una simiente del todo verdadera. ¿Cómo pues te has convertido en una cosa repugnante, en una vid extraña? Wow. Una terrible metástasis. Mire cómo le habla el Señor por el profeta. El Señor Dios dice, aunque te laves, note bien, aquí viene la cosa. Aunque te laves con lejía, ¿cuántos conocen la lejía? Yo sé lo que es eso. Yo le preparaba el desrizado a mi hermana de crianza y era con lejía que lo hacía. Y si te cayó un poquito en la piel, tú sabías lo que era lejía. Mire esto. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu iniquidad, la palabra pecado ahí es abón. La mancha de tu pecado permanece delante de mí. Diga, la iniquidad es una mancha. Vaya agarrando. Entonces en lo espiritual, amado, la iniquidad en los padres es una mancha que se transferirá a los hijos, dice la Biblia. Y eso no lo quita la lejía ni jabón, solo la sangre de Cristo, el Espíritu Santo, la palabra del Evangelio del Reino. No se va con escoba ni con maquillaje. Poder de la sangre, la redención. Y eso fue lo que pasó contigo.
Es el golpe mortal a la cabeza de la serpiente. Entonces, vemos aquí que la iniquidad representa una mancha que se transfiere. Porque ellos llegaron hasta ahí porque la mancha la heredado, la trajeron de la iniquidad. Luego también, si usted busca rapidito, ya voy terminando por esta mañana, después continuaremos. 22:8. Ok. El que siembra iniquidad, ¿segará qué? Si usted sembró iniquidad, ¿qué va a segar? Iniquidad. Entonces note aquí, yo me fui y busqué este texto en el original hebreo. Y la primera palabra iniquidad es Ebel. Y la segunda es Aben. Es la misma raíz, pero dos palabras diferentes que terminan. ¿Por qué? Mire, si usted siembra una maldad chiquita, aunque sea inofensiva, porque Ebel es una forma disminuida de la iniquidad, pero Abón o Aben es el extremo. Salomón dice, si usted siembra una semillita de iniquidad, va a cosechar un montón de maldad. Sale el árbol, o sea, es la idea de la semilla y el resultado de la semilla. Usted siembra 3 granitos de maíz y usted cosecha mazorcas. Entonces, Salomón dice que la iniquidad es una semilla que se reproduce abundantemente. Usted va por ahí para salir del camino, mete una mentirita, pero usted está sembrando un Ebel. Usted por ahí se mete por cosas turbias que usted sabe que a Dios no le agrada, pero parecen inofensivas. Miente en los impuestos, da una información falsa para conseguir un beneficio, un matrimonio por negocio, cosas que ya está en la cultura. No, mira, nos casamos y tú consigues tu. Eso es un Ebel. Y hay mucha gente que hoy están pasando situaciones y ellos dicen, pero señores, que yo sí tengo mala suerte. ¿Qué mala suerte? Sembraste Ebel y estás cosechando Abón. Porque es que el gen de la iniquidad nunca se queda chiquito. ¿Cómo empiezan los muchachitos? Los hijos que mienten. Comienzan con mentiritas blancas con los padres. Mi hijo, llegaste hoy de la escuela muy tarde, me tardaste 2 horas. ¿Dónde estabas? No, fue que se me atrasó, que se había mucho tránsito. No, que esto y lo otro. Mentira, te fuiste por ahí a algo que tú no quieres que ellos sepan. Y ya te zafaste, pero sembraste un Ebel. Y después el que empezó mintiendo termina robando, termina en las drogas, termina en la cárcel o cometiendo fraude en el trabajo, porque el Ebel produce Abón. Diga conmigo, el Ebel produce Abón. Salomón dice, el que siembra iniquidad cosechará montones de iniquidades. Entonces no solamente es una mancha que se transfiere, sino es una semilla que se reproduce. La palabra Abón o Aben también. Isaías 5:18 al 24. Este de Isaías es poderoso. Rapidito. Mire la pantalla. Mire Isaías 5:18. Mire, dice, leo. Hay de los que arrastran, ¿qué? Arrastran la iniquidad con cuerdas de vanidad. ¿Con qué se trae la iniquidad? Usted vive una vida vana, que en este caso era la idolatría y todo lo que conllevaba la idolatría, los pecados. Vamos a ver más adelante. Y esa es una cuerda que va a traer consecuencias. ¿Sabe qué es lo que está diciendo? Hay un pasado que tú lo traes a tu presente. Oiga bien, con la forma como tú actúas, vives y con cómo te estás comportando. Tú vas a traer un pasado que a lo mejor eso está ya dormido. Y con tu vanidad de ahora, con tu práctica de ahora, con lo que estás haciendo ahora, tú jalas con una cuerda ese pasado para acá. Siga leyendo para que vea. Dice, hay de los que arrastran la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta. Ellos dicen, dése prisa, apresúrese su obra para que la veamos, acérquese y venga el plan del Santo de Israel para que lo conozcamos. Y mire el 20. Hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Consideran las tinieblas como luz y la luz como tinieblas. Consideran lo amargo como dulce y lo dulce como amargo. Hay de los que son sabios en sus propios ojos y de los que
son prudentes según ellos mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar licor. Y de los que por soborno declaran justo al culpable y al justo le quitan su justicia. Esas cuerditas están jalando maldiciones ancestrales para acá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Escuche. ¿Por qué que se hace grande la iniquidad? ¿Por qué que se aumenta? Porque la tuya crece y la que tú jalas con la cuerda también se juntan. Y el castigo que viene es por ese montón. Porque tú la traíste. Entonces, oiga bien. Dile a tu hermano, tú eres un imán de Dios, no una aspiradora del diablo. ¿Para qué se inventó una aspiradora? Para atraer basuras, desperdicio. Pero un imán atrae metal. No te va a traer basura. No va a traer todo. Va a traer lo que está de acuerdo con su naturaleza. Pero la aspiradora te jala todo. Entonces nosotros en Cristo no somos aspiradoras ya. Antes sí. Tu manera como tú le respondes a Dios, tu manera como vives tu fe, tu manera como vives tu vida cristiana, el evangelio del reino, va a definir qué tú atraes hacia ti. ¿Qué te persigue? Es lo que dijo Dios. Tú escuchas mi palabra, le pones atención, obedeces mi mandamiento, te esfuerzas por agradarme. La bendición te va a perseguir y te va a alcanzar. Tú atraes bendición. Pero si tú te pones rebelde y tomas livianamente mi palabra y vives como tú quieras y como tus antepasados, la metástasis viene atrás. Entonces, el abón, la iniquidad, se ala con cuerda. Es un pasado que es traído a tu presente. Nuevo Testamento, pastor, Primera de Pedro, con esto terminamos. Capítulo 1. Nuevo Testamento. Pedro lo resume todo eso que yo le dije ahora de cómo es la patología de la transferencia del gen de la iniquidad cancerígeno, de la metástasis, del cáncer de la iniquidad. Pedro plantea algo poderoso. Primera de Pedro, capítulo 1. Muy bien. Dice la palabra de Dios. ¿Están siendo bendecidos, amados? Dios abre sus ojos para que no juguemos con el pecado. Vamos a empezar desde el versículo 13. Primera de Pedro 1:13 dice: por eso, con la mente preparada para actuar y siendo sobrios, pongan su esperanza completamente en la gracia que les es traída en la revelación de Jesucristo. Como hijos. ¿Pero hijos qué? Es el gen nuevo. Como hijos obedientes, no se conformen a las pasiones que antes tenían estando en su ignorancia, el gen viejo de la iniquidad. Siga leyendo. Antes bien, así como aquel que los ha llamado, es que vaya agarrando. El gen de ese es santidad. También sean santos ustedes con todo aspecto de su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos, porque usted va a la iglesia a amanecer de la esperanza. ¿Sí qué dice? Porque su Dios es santo. Porque yo soy santo. Usted no es santo porque el diablo se lo va a llevar, porque se va al infierno. Usted no es santo porque si usted no es santo, Dios no lo bendice. Usted no es santo, no, usted no es santo, usted es santo porque su Dios es santo, su Padre es santo. Es el gen que usted tiene, porque usted es así. Usted pertenece al misterio de la piedad. Y dice el 17, y se invocan, aquí viene, como Padre. ¿Quién es Padre? El que da el gen. Aquel que juzga según la obra de cada uno, sin hacer distinción de personas. Condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. ¿Cómo tenemos que conducirnos? En temor todo el tiempo de su peregrinación. Tengan presente que han sido ¿qué? Rescatados de su vana manera de vivir. La cual, ¿para qué? La cual ¿qué?
recibisteis, heredasteis de sus padres. ¿De dónde vino tu vana manera de vivir? El gen de la iniquidad te fue transferido. Lo recibiste de tu padre, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él a la verdad fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por causa de ustedes. Por medio de él creen en Dios, quien lo ha resucitado de entre los muertos y le ha dado gloria, de modo que su fe y esperanza sean en Dios. Y mira el 22, habiendo purificado vuestras almas en obediencia a la verdad para un amor fraternal no fingido, ámense los unos a los otros ardientemente y de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, note bien, no de la semilla del gen de la iniquidad, sino de incorruptible, el gen de la piedad, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Denle un aplauso al que reina. Santo, santo, santo. Ay, santo. Ay, santo. ¿Sabe qué es lo que está diciendo Pedro? Ustedes no deben permitir que haya metástasis. En ustedes no puede haber metástasis del viejo gen, porque ustedes fueron redimidos por un Dios santo y fueron lavados por un cordero limpio y sin contaminación y por una sangre pura. Ustedes tienen una nueva naturaleza que los capacita para vivir con la mente preparada para todo ataque de la iniquidad que quiera tomar control. Ustedes los reprendan y le saquen la vuelta, no para que se entreguen a ella. Denle otro aplauso al que reina. Aleluya. Aleluya. Entonces, el objetivo, amado, de Dios está claro. Diga santidad, como Él es santo. Diga una generación como Él. El objetivo del diablo también está claro. Una generación como la de Él. Entonces, ya usted no pertenece a esa generación antigua. Su destino es que la santidad de Dios cada día sea perfeccionada. Porque para eso usted fue redimido. Usted tiene que tomar, usted tiene una opción a recibir esta palabra. Usted. Porque al fin y al cabo, nuestro pastor y un servidor somos responsables por darle el mensaje y estimularlo a la piedad. Y nosotros cuidarnos y también modelarle la piedad. Pero al fin y al cabo, usted es responsable por su relación con Dios. Usted puede oír, escuchar este mensaje, wow, tremendo, sí, la impiedad, esto, y seguir danzando con los lobos, como la película aquella, danza con lobos, danzando con los demonios de la iniquidad. O usted puede decidir ahora, wow, no, espérate, yo tengo que limpiarme, yo tengo que apartarme, yo tengo que soltar todo lo que me está afectando, que no pertenece a mi gen. Yo tengo que tomar decisiones en mi vida. Yo tengo que honrar el gen que me fue impartido en Cristo Jesús. Dale otro aplauso al que reina. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Oh, sharababa shetere que manda rabaki baraba soterere. Uramande rebeki maraba sotere en carabasoa. Espíritu Santo, limpia las mentes, los corazones, desarraiga todo residuo, limpia, libera, rompe cadenas, yugos. Oh, Espíritu Santo, toma el control, toma el control. Somete a tus santos y a tu santa la ley tuya, Espíritu Santo. Y líbranos totalmente, danos la victoria, Padre, el triunfo de Cristo sobre el pecado y la carne, en el nombre de Jesús. Que esta palabra, Padre, nos rete, nos ciña en espíritu, alma y cuerpo, para nosotros plantarnos contra el mal y resistirlo, para resistir al diablo y su demonio, para resistir el mal, porque ya fueron vencidos por Jesucristo en nuestras vidas, pero hay que resistirlo, Señor. Que ahora mismo toda actitud de entrega, toda actitud liviana, toda actitud, Señor, de liviandad, toda actitud de indulgencia, ahora mismo desaparezca en el nombre de Jesús de este lugar, de tu pueblo.
Todo juego con la maldad desaparezca ahora, desaparezca todo espíritu de mentira, todo espíritu de engaño, toda fuerza del mal que quiere atrapar y aprehender la mente, los sentimientos, las pasiones. Suelta ahora en el nombre de Jesús la casa de Dios que no te pertenece, porque ya tú fuiste vencido con el poder de la sangre incorruptible, con el poder del Cristo Santo, con el poder de la palabra viva de Dios que vive y permanece para siempre. Fuimos lavados, fuimos purificados, fuimos plantados en la vid que Jesús, como ramas vivas que dan fruto de Dios, en el nombre de Jesús, para ser puros y ser santos, para vivir la vida que le agrada a Él, para marchar en triunfo sobre el pecado y su maldad, para hollar serpientes y escorpiones, para como peregrinos de Dios atravesar este mundo sin contaminarnos con Él, en el nombre de Jesús. Somos santos en Cristo. Son santas nuestras generaciones. Son santos nuestros hijos, nuestras hijas. Son santos y están destinados como generaciones para Dios. Nuestros nietos, nuestras generaciones te alabarán. Nuestras generaciones te servirán. No habrá metástasis del mal en nuestras generaciones, sino que el bien de Dios prosperará en nuestras generaciones. Y será un pueblo que alabará a Dios, que le servirá a Dios, que le temerá a Dios en tiempos difíciles, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Dale gracias al Señor. Establecemos un compromiso contigo hoy, Padre, de obediencia. Somos hijos de obediencia. Somos hijos de obediencia. Somos hijos de obediencia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Ministerio del altar. Amén. Bendito sea Dios. Hemos escuchado palabra de Dios clara, precisa, pertinente, necesaria. El tiempo lo amerita, mis amados. Vamos a levantarnos en el nombre de Jesús. Vamos a cantar esta última canción y nos vamos con esta palabra retados para vivir la palabra del Señor. Amén. Somos ese pueblo, no somos hijos de iniquidad, sino hijos de obediencia. Nuestro Padre es Dios y eso es lo que hemos aprendido de nuestro Padre. Amén. Cantemos al Señor. Vamos a levantar nuestras manos. Padre amado, con gratitud en nuestros corazones, nos despedimos de este servicio, Señor. Gracias por ser tan generoso. Tú continúas hablando todavía, Señor, a pesar de la corrupción que reina en el mundo. Nos llamaste, Señor, a santidad y a verdad. Tu palabra es muy clara, tu palabra es muy diáfana, transparente. Es luz, gracias, porque revela la naturaleza inicua, pero también revela la nueva, la de Cristo. Ayúdanos, Señor, Dios mío, a vivir de acuerdo a lo que hemos recibido de ti. Esa naturaleza, un nuevo corazón, una nueva mente, un nuevo espíritu. Llévanos bien a nuestros hogares meditando en estas cosas. Que no prevalezca la iniquidad en nosotros, sino que se ve el fruto del Espíritu. La gracia del Señor Jesucristo, tu amor y la compañía del Espíritu vaya con nosotros. Presérvanos para tu reino de gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Y dale un abrazo a sus hermanos. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.